¿Qué más hacen los veterinarios y las veterinarias en Costa Rica? No solamente atienden perros y gatos, sino que obviamente hay una gran población de mascotas domésticas y animales en general, que de ahí son estas personas especialistas en este campo quienes tienen que atenderlos. Doña Silvia, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios, Sergio. ¿Por qué está sonriendo? ¿Por las bromas que yo estoy Porque haciendo? usted me tiene mortificada diciendo que tiene capibaras retenidos en la casa. No, darle la feliz tarde a toda la audiencia de su lado positivo y súper contenta de estar, como siempre, compartiendo con ustedes un ratito. Muchísimas gracias. A nosotros nos encanta que usted pueda venir porque aprendemos montones cada vez que se da la vuelta por aquí. Hay gente a veces que tiene mascotas y yo no sé si esa será como la norma, que nos hemos acostumbrado en el país a tener perros y gatos y ellos son los más beneficiados en tener atención médica. Y entonces tenemos tal vez un periquito, tenemos un cuilo, tenemos un, no sé, algún otro animal. Las peceras de las que estabas hablando. Las peceras, y esos pobres se tienen que curar solos con remedios caseros y no. Los veterinarios atienden a todos los animales. Así es, Sergio, así es. Lo importante es que la medicina veterinaria en Costa Rica tiene la ventaja de que nos graduamos con el grado de licenciatura, pero es generalista. Entonces, hay muchísimas áreas de acción en las que podemos desempeñarnos, podemos ejercer la profesión. Sin embargo, también, por ejemplo, cuando ya hablamos de la parte clínica, por decirlo así, o de la parte médica, que es una pequeña parte de todo lo que tiene que ver con la medicina veterinaria, hay diferentes campos y ahí puedes tener la parte de la medicina con las especies de producción, ¿verdad? Digamos, los cerditos, las ovejas, las cabras, los pollos, los conejos también. Está también la parte de las especies de compañía y ahí tenemos las mascotas tradicionales y las no tradicionales, ¿verdad? Como cuando la gente tiene... de nueva generación. Exacto, las mascotas 3.0, como los erizos africanos que me estabas mencionando antes. Que no son mascotas, digamos, no son animalitos nativos de acá, pero que se han creado en cautiverio y se han reproducido para tener esta finalidad de ser mascotas, pero no son tradicionales, ¿verdad? Más, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aves ornamentales, que es otro campo, ¿verdad? O los reptiles también, que pertenecen a algunos reptiles, los legales. Yo antes lo iba a mencionar y yo me quedé así con la boca porque dije, mejor no lo digo porque a lo mejor algunos no son tan legales. Exacto, eso es muy importante tenerlo claro, ¿verdad? Porque para que un animal no tradicional sea considerado una mascota legal, tiene que venir de un zocriadero que esté autorizado por el MINAE, el SINAC, ¿verdad? Y el SENASA en conjunto para que estos animalitos puedan ser reproducidos para la venta, ¿verdad? Entonces, no, ya aquello de que agarraban la iguana que había pasado por la tapia de la casa y le ponían pechera y eso no, ya eso no se puede hacer, eso va contra la ley actualmente, ¿verdad? Entonces es importante eso, pero para que nos demos una idea de que también existen este otro tipo de mascotas, ¿verdad? No todos los veterinarios sabemos de todo. A esa parte iba, Silvia, porque yo decía, bueno, vamos a ver, yo en ese momento no tengo mascota, pero Lucy, que es la perrita de mi sobrina, la atienden en una veterinaria ahí en Tibás, pero entonces yo estaba pensando en este momento, ¿y qué pasa si yo tengo un erizo? Yo lo podré llevar ahí. No todas las personas veterinarias pueden atender todo tipo de animal. De que lo pueden hacer. Sí. Pero tiene un conocimiento correcta, básico, general. Exacto. Y desde el punto de vista ético, normalmente lo que hacemos es ser conscientes de decirle al tutor, ¿verdad? O al propietario, ok, esta no es mi área de expertise, porque varía muchísimo. Por ejemplo, con las aves tienen un manejo muy específico y ciertos medicamentos que son muy específicos que se pueden utilizar en aves que no se pueden usar en otras especies o a la inversa. Entonces, nosotros en esa parte siempre nos cuidamos desde el punto de vista ético. Si no es a lo que estamos habituados, si no tenemos una formación adicional en estos temas, de referirlo y decirle a la persona, mire, si es en la parte de acuarios, mire, yo conozco un colega que le encanta el tema de acuarios, entonces ha investigado mucho y, ¿verdad? Esta persona le puede ayudar. O si es en aves ornamentales, le puede ayudar o si es en mascotas exóticas, es este otro colega o esta otra colega.
perdón, pero es que tengo que hacer este paréntesis. Tengo que hacer este paréntesis porque no me imagino un veterinario atendiendo un pez que yo tenga en la casa, porque entonces yo pienso, ¿qué hago? Ya voy a hacer una pregunta que nos estaban mandando al 21001313. ¿Qué hago? ¿Me lo llevo en una bolsita para que el veterinario o el veterinario llega y que lo tiene que sacar del agua? Solo por curiosidad, Silvia. Sí pasa y para algunos que tienen la duda, o sea, sí se pueden llegar a hacer hasta procedimientos quirúrgicos. En los peces se pueden anestesiar también, ¿verdad? Lo que pasa es que se utilizan formas totalmente distintas a como es con las mascotas, ¿verdad? Pero sí se puede llegar a hacer y obviamente mucho en la parte de investigación, mucho que tiene que ver en la parte, por ejemplo, de los peces como especies de producción también. Ahí muchas veces también el médico veterinario interviene para hacer estudios, para ver si está apareciendo algún tipo de patología que puede responder a algo que necesiten hacer, ya sea administrar algún antibiótico, hacer algún cambio en el pH del agua, ¿verdad? Algún tipo de cosas de estas que permita que no se enfermen todos los que están ahí. Correcto, los demás, los amiguitos y compañeros. ¿Para qué hablamos de culebras? Porque nos están haciendo consultas de culebras, pero es que voy a hacérsela a Silvia y Silvia nos va a orientar hacia dónde se tiene que canalizar. A una persona por el WhatsApp 21001313 nos dice, ¿qué pasa si yo me encuentro una culebra en el patio de mi casa? ¿Puedo llamar al colegio de veterinarios? Ellos nos ayudan. ¿A quién tendría uno que llamar? No es al colegio veterinario. Si nos llama a nosotros, le podemos ayudar dándole contención en la llamada telefónica para que se tranquilice, pero no le podríamos resolver. Ahí lo principal es tener claro cuando tenemos encuentros con fauna silvestre y en especial cuando nos está generando un inconveniente significativo. Normalmente los que están, la primera línea de respuesta que está capacitada para esta atención son bomberos, aunque parezca mentira, pero los bomberos reciben un cierto entrenamiento para que ellos sepan el manejo básico, ¿verdad? También cuando es, por ejemplo, animales silvestres como los mapaches o los zorros, pelones, todos estos, es a través del SINAC. Sin embargo, el SINAC tiene una limitación muy grande de personal, entonces muchas veces se trata de coordinar con el SINAC y no tienen personal para ir y hacerlo. Entonces, siempre, por lo menos a través del 911, para que coordinen con bomberos y bomberos, pues, coordina con las demás instancias lo que sea pertinente. Otra de las preguntas que nos estaban haciendo, que tiene que ver con culebras, nos dice alguien, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen como mascota una culebra y a lo mejor les da miedillo llevar la culebra al veterinario, pero el miedillo que tienen es porque no es como muy legal, no tiene cédula esa culebra? Pero digamos que yo hago la pregunta para que le demos algún consejo, porque tampoco quisiera que el animal se le vaya a morir en la casa si saben que están enfermos y todo el asunto. Pero esta pregunta tiene una segunda parte, Silvia, porque si la mía es legal, ¿cómo demuestro yo que es legal? Normalmente, cuando son comprados o adquiridos a través de algún zoocriadero, hay un documento de respaldo. Como un certificadito. Exacto, que el zoocriadero establece que te vendió ese tipo de animal y que ellos cuentan con los permisos respectivos. Ahora, lo principal es, con esta persona, lo que decía Sergio, no es que vamos a dejar desatendido a un animalito porque no cumplió con la legalidad que tenía, pero tampoco para nada vamos a propiciar ni a fomentar, ¿verdad?, irlos a sacar de su hábitat. Hay, por ejemplo, una situación que se dio hace varios años cuando salió la nueva ley de manejo de vida silvestre y todo eso, que era muy estricta también con las aves. Y la gente tenía la costumbre de que en la casa tenían aquel montón de loras, ¿verdad? Y gente que le decían los pajareros, que era gente que acostumbraba a irse al monte a atrapar jilgueros y pajaritos, digamos. Que en paz descanse. Pasa, ¿verdad? O sea, eran cuestiones culturales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando entró en vigencia esa ley, la gente se asustó tanto que agarraron y abrieron las puertas de todo. Y entonces, por ejemplo, una lora que... Las loras además son súper longevas, ¿verdad? Sí. Entonces a veces duran 50 años y se murió el dueño y se lo heredó al hijo, ¿verdad? Va la lora en la herencia. Si la tenían, digamos, tras de eso, en aquellas épocas, acostumbrado tal vez a que solo comía masa con chile, pan con café, arroz con frijoles, que terrible, ¿verdad? No digan que la doctora Coto dijo que le dieran eso, o sea, no, eran cosas que la gente acostumbraba.
Pero ¿cómo vas a liberar un animal que estaba de esos? acostumbrado a ese régimen Exacto. alimenticio durante 25, 30 años. Y ojalá ¿verdad? de las que rezaban y todo, ¿verdad? Se le escuchaban el rosario, entonces de la lora recitando eso, soltás un animal de esos en la vida libre y está diciéndole al depredador, ven, aquí estoy, venga, cómame, ¿verdad? Entonces, la capacidad de sobrevivencia también de un animal que está tan improntado, así se llama la palabra, cuando ya el ser humano le modificó, el contacto con el ser humano hizo que se le modificaran conductas, se vuelve un riesgo para ellos, no son rehabilitables y la reintroducción en la vida libre representa un riesgo. Pues hubo en ese impasse mucha gente que hubo que decirle a las autoridades, mire, no suelte este animal que se va a morir, si usted lo suelta se va a morir en cuestión de 3 días, pero entonces sí se les empezaron a hacer recomendaciones de cómo mejorar la dieta, cómo hacer enriquecimiento ambiental, por ejemplo, del recinto donde los tenían, donde ¿verdad? estaban. Para que ellos también no se estresen tanto y tengan cómo entretenerse y su salud mental también esté un poco mejor, ¿verdad? Claro, por supuesto. Silvia, yo tengo que hacer también otra pregunta que tiene que ver con esto que estamos conversando hoy con Silvia Coto, quien es la presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios en Costa Rica, porque aparte de que les estamos contando, obviamente, que todas las personas de este campo pueden atender a los animales, hay, antes lo mencionaba Silvia, especializaciones, pero no solamente por especie, sino que hay todavía una especialización más, porque ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una lora que requiere examen de sangre? Y entonces le tienen que hacer una prueba de laboratorio. Y a lo mejor el veterinario que está allá a los 25 metros de mi casa, no es que no pueda, es que a lo mejor no tiene o no reúne las condiciones para... Esa también es como otro campo en el que los y las médicas veterinarios se tienen que desempeñar. Sí, Sergio, en eso totalmente válido. Y te pongo, por ejemplo, otro ejemplo, digamos, de trabajo interconsulta o porque ni siquiera sería como interdisciplinar, sigue siendo dentro de la medicina veterinaria, pero en diferentes campos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un oso perezoso que se quebró o un mono que se quebró? Va a necesitar a un médico veterinario que sepa de especies silvestres para poder hacer la valoración de saber si está bien, si está mal, ¿verdad? Cuáles son los parámetros normales y cómo debiera de verse normalmente un animalito de estos, pero probablemente ese médico veterinario que trabaja con silvestres no se dedica necesariamente a hacer cirugías de ortopedia. Entonces tendrá que contactar a un colega que se dedique a hacer cirugías de ortopedia para decirle, mira, este es el caso que tenemos, ¿cómo podemos abordar esto, verdad? No sé si de repente es con un pin intramedular o es con tornillos o es con platina, ¿verdad? O sea, ahí es muy interesante. Y como es medicina, porque al final la gente se le olvida, a veces la gente habla de veterinaria, no es medicina veterinaria. Entonces, como es medicina, pasa igual que en la medicina humana. Vos tenés eventualmente gente que se especializa. Me dan la referencia. En cardiología, que se van. Ultrasonido, imágenes diagnósticas, cardiólogos. Yo te podría decir que actualmente en el país tenemos muchos colegas que ya hay ciertas áreas donde se han ido formando extra. ¿Dermatólogos? ¿Verdad? Dermatólogos. Te puedo decir, conozco colegas que tienen un énfasis en su clínica, en su práctica privada de dermatología, de endocrinología, entonces son los de todas las enfermedades metabólicas. Para que digan, por eso está gordito. Exacto, está diabético y sale el dueño igual, ¿verdad? Y uno deje de darle lo mismo que usted come. El dueño va donde el endocrino y no lo lleva a él. Exacto. Pero te puedo decir oftalmología, endocrino, cardio, oncología, derma, incluso ahora también tenemos gente en terapias visual, oftalmología, gastroenterólogos también. Tenemos colegas que se encargan de toda la parte de imágenes diagnósticas. Tenemos colegas también que están haciendo terapias integrativas que tiene que ver con acupuntura, terapia con ozono, plasma enriquecido. Solo le faltó una, Silvia. ¿Cuál? Psicología.
Esa es la que hace falta, nada más. Esa es la que hace falta. Pero sí tenemos también colegas que están en la parte de la etología, que tiene que ver con toda la parte conductual. Silvia, muchas gracias, de verdad. Un placer como siempre. Ahí Sergio. en cintillo de pantalla estaban las redes sociales que aparecen como Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica y el sitio web también por si ustedes quieren más información. Muchas gracias, de verdad. Con gusto. Y hoy estamos como muy enmarcados en la nota de los animales, porque el tema que continúa es vinculado obviamente también con los animales, pero aquellos animales que se producen o se crían para el consumo. Y entonces ahí entra un tema importante a abordar, como es la inocuidad. Y por eso le vamos a dar la bienvenida a la doctora Joana Ramírez, quien es veterinaria especialista precisamente en inocuidad. Aunque antes yo dije, y ella levantó la mano allá en el fondo, y creo que también es dermatóloga. Primero le voy a dar las buenas tardes. ¿Cómo me le va? Hola Sergio, mucho gusto. Igualmente, ¿sí es dermatóloga? De hecho, mi tesis fue en la parte de dermatología. No soy dermatóloga, pero sí fue en esa parte. Con ese conocimiento amplio ahí. Empecé en poco menores, pero estudié más que todo porque mi papá era ganadero y carnicero, entonces por ahí fue donde me gustaba más la parte de fincas, industria y todo. De producción ya propiamente. Vean, ahí nuevamente les recuerdo que el número de teléfono 2100-1313, 2100-1313 está abierto para que ustedes hagan las consultas que consideren pertinentes. Puede llamarnos o puede mandar el mensajito, por supuesto. ¿Qué significa? Y tengo que necesariamente que empezar con esta parte. ¿Qué significa inocuidad? Cuando hablamos, obviamente, de producción de este... Ok, inocuidad, súper fácil. Que lo que vos te comas no te enferme. Okay. Ejemplo típico. La soda de la esquina me encanta. Me encanta, no sé, el casado, la hamburguesa, lo que sea. Pero cada vez que voy a esa soda, mal de panza, náuseas, diarrea, me da una pega. Y yo no dejo ir porque me encanta comer en esa soda. Pero yo sé que cada vez que voy me va a enfermar. Pero entonces eso quiere decir que a lo mejor no es la manipulación de los alimentos en la soda, no, sí, sino la inocuidad en el producto que traen. Es que todo está relacionado. Hay una mala manipulación en la soda, lo más probable. Fijo, ajá. Inocuidad aquí viene, ¿en qué parte viene? De ahí, si hay una contaminación cruzada, algo muy simple también en la casa que uno también suele lo podemos hacer, provocar, ajá. Agarra una tabla de picar y ahí metes, no sé, picar la lechuga, picar el tomate, pero antes habías picado el pollo crudo. Ajá. Hacer las fajitas. Exactamente, primero y después llegas y pasas la lechuga y el tomate, el cual solamente se pasa por agua. O sea, no lo está limpiando con nada y la ensalada no se cocina, la ensalada va cruda, digámoslo así. Entonces, nosotros nos encargamos de la seguridad alimentaria y en seguridad alimentaria hay muchos aspectos. Entonces, viene calidad, inocuidad. Como te digo, inocuidad es que lo que vos te vayas a comer no te enferme. ¿Y de esto se encargan los veterinarios? Todo desde la finca a la mesa. ¿Qué significa? En cada finca o en cada lugar, llámese cría de reses, de cerdos, de pollos, de trucha, de camarones, porque estamos en avicultura. En apicultura, o sea, la miel y todo, también esto hay médicos veterinarios encargados en esa parte. Entonces, finca, toda la crianza, todo esto, la parte medicamentosa, cuando sale... De los tratamientos, ajá, que tienen que tener. Porque también esto involucra mucho también la parte de los antibióticos. Porque ahora hay tanta resistencia de antibióticos en humanos, porque se consumen en personas. Ahora, en el último congreso que tuvimos, hay varios estudios donde hay antibióticos que son estrictamente de uso animal, pero de hecho estudios recientes en México se han dado cuenta que humanos son resistentes a esos antibióticos cuando uno no los ingiere, sino que vienen ya del agua de los alimentos, de animales. De los animales. Silvia, ahí está el número de teléfono, 2100-1313, para que hagan sus consultas. Y me están haciendo una que me parece sumamente interesante. Iba a decir el campo, pero la gente que tiene espacio y que tiene gallinas en su casa,
gallinas de pastoreo, ¿es como se dice? Sí, que lo sacrifican en la casa para consumo de exactamente. Entonces, esa gente que tiene gallinas ahí, puede tener, es más, les voy a contar y ustedes no me dejan mentir. Cuando uno viene para Canal 13, pasa por la iglesia, ¿cómo es que se llama, chiquillos? La iglesia esta, San Bruno. San Bruno, ¿es? ¿Cómo se llama? Bueno, no sé. San Bruno. Bueno, no sé. Cuando uno viene después, hay una casa donde tienen gallinas. Y uno viene caminando ahí antes de llegar al chino y ve las gallinas que casi se las tiene que quitar uno de la calle, ¿ok? Esas gallinas que la gente tiene en la casa, que a lo mejor ponen huevos y la gente consume los huevos y no sé cuánto, y esas gallinas a lo mejor nunca ningún veterinario las ve. Y luego, como dices, las matan y vamos a comer y vamos a hacer arroz con pollo el domingo. Y ahí es donde entra esa parte que Johanna nos está comentando, ¿verdad? De hecho, lo más es que todo está como súper relacionado. Lo más típico es, un ejemplo, como decís vos, el arroz con pollo de la casa. Se hace arroz con pollo, la abuela viene a hacer arroz con pollo, lo hizo el día anterior, la fiesta es al día siguiente. ¿Dónde deja el arroz para que se enfríe? Afuera, encima de la cocina. Sí. Al día siguiente lo calienta un poco, todo el mundo se lo come medio tibio y puede que enferme a una que otra persona. No a todos. Puede que a alguno le caiga medio mal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí juega el pH del alimento, que más que todo es el arroz, que siempre tiene un pH muy básico, el mal enfriamiento, todo eso tiene que ver con la manipulación de los alimentos. Ya en ese campo, ya tanto así nosotros no, porque también viene la parte, digamos, lo que se da en la casa. Pero lo que nos toca a nosotros es asegurarnos de que ese pollo que llegó a tu casa, donde vos lo compraste, es un pollo libre de hormonas, que ahora todo el cuento de la gente que tiene hormonas ya no, o sea, ya ahora son genéticamente modificados. O sea, ya antes sí habían hormonas, ya no. O sea, ya de hecho, ya que hace un médico veterinario también en plantas. Por ley en planta nos toca hacer exámenes, análisis de res, de cerdo y de pollo, y de, bueno, o sea, de análisis anabiológicos para ver si tienen o no tienen hormonas, exámenes de antibióticos, para ver si tienen o no tienen antibióticos. ¿Por qué? Porque inclusive en Estados Unidos, cuando exportamos, si esas carnes tienen antibióticos, nos penalizan el país y hasta nos pueden cerrar el mercado. Entonces todo eso, o sea, es súper... Inclusive pollo que viene importado de Estados Unidos, aquí se hacen exámenes antes de entrar y que se puedan vender al consumidor, por decirlo así. Todo el pollo que se vende, puedo decir cadenas comerciales, Walmart, que son las que más traen o así. Ese pollo que viene importado, ese pollo antes del ingreso, antes de poder venderse, tuvo que haber hecho exámenes y venir con exámenes de afuera donde sí dice que el pollo viene libre de hormonas y toda la cuestión. Johanna, ya para casi finalizar, vamos a ver cómo lo planteo. ¿Qué tan frecuente tiene que ser el trabajo de ustedes? Todos los ¿verdad? Sí, porque de ahí uno dice, pero todos los productos de animales, por ejemplo, para consumo humano, tienen que haber recibido esa supervisión o ese tratamiento y todo el asunto, pero todo el tiempo. No puede ser que un día y entonces, ¿verdad? O sea, es todo el tiempo. En una planta de alimentos debe haber un médico veterinario. Si la planta trabaja 24 horas, tiene que ser 24 horas. Un ejemplo, en las plantas grandes como Sigma Alimentos, ahí hay 3 colegas que trabajan todos los turnos. En Pipasa, que es una planta donde trabaja también 24/7, hay, creo son 4 colegas que trabajan todos los turnos y trabajan hasta domingos, de domingo a domingo, ¿verdad? O sea no hay, digamos, en lácteos igual, o sea, en lácteos, en todo. ¿Qué es lo que pasa? Hay enfermedades que son zoonóticas. ¿Qué significa zoonosis? Que se transmite del animal al humano o del humano al animal. Un ejemplo, la rabia es una enfermedad zoonótica. La tuberculosis en la parte de alimentos. ¿Qué pasa si vos compras leche de un carrito que pasa vendiendo la leche en la calle? Que hacía una abuela, mi abuela lo hacía por lo menos, hervía la leche. Ya con eso uno se aseguraba de muchas cosas. Ahora prácticamente mucha gente que compra la leche o compra un queso artesanal con el cuento artesanal y se lo come y no sabe si es una vaca brucelosa, tuberculosa, y todo eso te va a afectar a vos. Claro. Bueno, entonces, sépanlo. El Colegio de Médicos Veterinario, a través, por supuesto, que de todas las personas que forman parte de este cuerpo agremiado, trabajan mucho. Qué dicha que tienen mucho trabajo. Muchas gracias, Johanna. Gracias.